Uno de los temas, por lo menos en términos regionales, más importantes eh, en la Argentina, digo, como eje de agenda, es lo que está sucediendo en Venezuela, que fue la votación, la elección del presidente en Venezuela este domingo pasado, en el que tras un silencio extenso de más de 5 horas y luego de denuncias de presunto fraude de parte de la oposición, el gobierno de Nicolás Maduro, o a través en todo caso del órgano rector de elecciones, que es el comité, el consejo electoral, el órgano principal, se pronunció y dijo que quien se impuso en las elecciones fue Nicolás Maduro. Esto en Argentina tiene una lectura puntual, que es la del presidente Javier Milei, y en la región empiezan a aparecer voces cada vez más fuertes. Situación de tensión, situación de crisis. Por eso estamos en contacto con la periodista especializada en temas internacionales, con Daciel Lanza. Daciel Farach te saluda, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar en contacto con nosotros, Daciel. No, por favor, un gusto. Bueno, me gustaría conocer, saber la lectura que haces de lo que está pasando en Venezuela. A ver, lo que hay que tener en cuenta acá es que, bueno, como vos bien comentabas, digamos, desde el órgano nacional electoral, lo que se comunicó fue el resultado que le dio la victoria a Nicolás Maduro con un cerca del 51%, un poco más, 44% para el candidato Dino González, que eso, como ustedes saben también, está acompañado de la candidata que no pudo presentarse por la oposición, que es María Corina Machado. Bueno, en ese contexto uno, digamos, escucha los resultados oficiales, pero que es como las particularidades del proceso, ¿no? Lo que está diciendo la oposición básicamente es que, bueno, dado que hubo una interrupción en la transmisión al momento del conteo, esto me parece importante aclarar porque hubo mucha confusión de si lo que se estaba impugnando era el uso de las urnas electrónicas o ese tipo de cuestiones, que eso lo podemos debatir nosotros, eso en nuestro país se ha debatido y demás, pero en este caso en Venezuela no es lo que está en debate. Lo que está en debate es lo que pasó después de la votación, que fue el momento del conteo. O Mm, sea, lo que se perdió en el medio fue el tema de las actas y al no publicar el gobierno las actas electorales, no hay forma de chequear, digamos, que es algo básico del proceso electoral, que es poder auditar el proceso electoral. O sea, más allá de si se registra algún problema durante la votación o durante el conteo, después está el momento donde se debe contrastar, digamos, cada fiscal o cada testigo contrasta con la información que debe publicar el órgano electoral. En este caso no se publicaron y es lo que gran parte, digamos, de la comunidad internacional está pidiendo, tanto no solo Estados Unidos, sino también Brasil, Colombia, Chile y demás, ¿no? ujú. ¿Y qué formato tienen, a ver, en términos de este formato virtual de las actas? Digo, en nuestro caso, además de la transmisión electrónica de las actas, Sí. existen actas físicas, digo. En el caso de Venezuela, el esquema de votación es distinto, digo, no existe este reaseguro, como para poder entender un Bueno, poquito más qué es lo que está sí. pasando. Lo que sucede es que la máquina electrónica, o sea, cuando vos vas a votar, Ujú. votás electrónicamente, pero también te dan un comprobante y después lo metes en una urna. O sea, hay respaldo, es como la doble verificación, ¿no? Vos podés votar, imprimís el papel y lo metes en la urna. Entonces tenés las dos constancias, lo que diga la máquina y lo que dice después la urna en papel. Ujú. ¿Qué pasa? Al momento de la fiscalización se imprime, o sea, la máquina imprime un acta donde dice cuáles fueron los votos. Eso, cada testigo, o sea, lo que serían los fiscales, Sí. reciben una copia, corroboran, se abren alguna de las mesas, digamos, alguna de las urnas en papel para corroborar que lo que diga la máquina y lo que dice el papel, la urna de papel, sea lo mismo, y eso se transmite, esos datos se transmiten. Ujú. Ahí es donde viene el problema. En esta transmisión, y el gobierno lo que dice es que ellos sufrieron un hackeo y por eso demoraron el resultado. Igualmente
brindaron igualmente las altas para saber en determinada región cuánto se votó, en determinada mesa cuáles fueron los votos. Entonces después cada partido puede fiscalizar, es decir, yo fiscalicé en esta mesa, lo que está publicando el órgano electoral coincide con mi fiscalización. Ahí es donde se produce el ruido. Hoy a la tarde Lula se pronunció, era una voz muy esperada, y por lo menos en términos, a modo de resumen, él dijo que está convencido de que el proceso fue normal, y tranquilo, más allá de que pidió la difusión, Sí, la precisiones con respecto a estas actas que vos mencionás. Que Lula se sí. haya pronunciado de esta manera, en medio de un torbellino donde que una importante Ujú. cantidad de países de la región, entre ellos la Argentina, ¿sí? Y encabezado Sí, por el presidente Javier Milei, que ya el domingo mismo ya se había pronunciado y había hablado de una fenomenal derrota de sí. Maduro. ¿Cambia en algo, modifica en algo, o lo que está faltando son una estrategia más clara, más precisa del gobierno venezolano para poder en todo caso mostrar esas actas, y que la difusión de las mismas tenga cierto asidero? A ver, me parece muy importante remarcar la posición de Lula porque tanto él como Juan Petro en Colombia se jugaron mucho capital político en esta elección. Vienen apostando desde antes de ser electos a normalizar las relaciones con Venezuela, y para mí la lectura de esa voz que no se traduce eso necesariamente en un apoyo al gobierno de Venezuela, sí a Ujú, normalizar porque fueron muy afectados en los procesos de migraciones y demás, que fue bastante descontrolada en los años anteriores. Ahora bien, lo que marcó Lula hoy me parece que fue, por un lado, tratar de llevar, encauzar institucionalmente esto en un momento de mucha tensión, de muchas protestas en las calles, pero haciendo la salvedad de que deben publicar las cartas. ujú, Porque esta es la consideración, porque si no, cualquier partido después en cualquier país puede decir que puede dar un resultado general sin discriminar la información, sin detrasar y sin auditar el proceso. Entonces, Lula dijo las dos cosas, dijo que ujú, fue un proceso normal, porque realmente tanto oposición y oficialismo lo llevaron de forma pacífica. Ahora bien, lo que venga de acá para adelante, si no logran encauzarlo institucionalmente, puede ser grave. Entonces, me parece que la lectura que está haciendo Lula es esa, digamos, tratando de llevar un poco de pragmatismo en un momento de mucha tensión. ujú. Eh, a partir de tu seguimiento periodística y del trabajo en términos Sí. regional, que hayas participado o por lo menos ya has cubierto otros procesos electorales. Digo, en particular, ¿qué impresión te produce lo que está pasando en Venezuela? Digo, más allá también de cierta particularidad que vive la población venezolana, y de donde también uno puede llegar a entender, así como puede el consenso o parte del consenso que tiene el gobierno de Maduro, también la oposición, que cada vez es mayor también en Venezuela al gobierno, que inicialmente, o por lo menos formó a la fuerza que formó Hugo Chávez. A ver, digamos, la pregunta es si hay otros procesos que hayan tenido esa misma tensión, este nivel de conflictividad. Sí han tenido otro nivel este nivel de conflictividad, pero además la lectura en términos, a partir de tu experiencia, de tu Sí, visión, sí, sí. si esto puede tener algún paralelismo de alguna forma, digo, y si vos crees ver alguna forma de encauzar esto en medio de esta situación de tensión, donde además la discusión parece ser muy difícil de zanjar, debido al enfrentamiento que existen entre las principales fuerzas, digo, ¿no? En términos de Claro. oficialismo-oposición. A ver, si nos remontamos a las elecciones recientes, las últimas de la región, la verdad que fueron procesos de mucha polarización. En el caso de Colombia me tocó cubrirlo, en el caso de Brasil el bolsonarismo estaba a pleno, también el uribismo, todo lo que era representado, por ejemplo, en el caso de Colombia, la llegada de un presidente de izquierda, lo que significó en Brasil la llegada de Lula, pero no hubo este nivel que estamos viendo ahora. Bueno, sí, a ver, el caso de
de Brasil después terminó en el intento de la toma de los tres poderes, y eso sí es un precedente importante en la región porque habla de oposiciones que ya no respetan las normas básicas de la democracia. Me parece que el caso de Brasil, y obviamente hay que hablar del caso boliviano, ¿no? Y ahí, más allá, digamos, el oficialismo en su momento de Evo Morales, debería haber hecho una crítica también sobre algunas cosas, algunas cuestiones del proceso, de cómo se llevaron algunas elecciones y demás, y en ningún caso igualmente se justifica lo que vino después y que fue la intentona golpista que vimos con apoyo de muchos países de la región, entre ellos de la Argentina, que momento como hizo Macri. Entonces, la verdad que dejan precedentes muy complicados cuando se vulneran instituciones básicas democráticas, y eso es para atender en un momento en que la región está muy fragmentada. Me parece que ese es el dato que hay que tener en cuenta. En este momento Lula intenta ser un líder, pero la verdad es que hay mucha fragmentación, y vos mismo lo contabas recién con el tema de las distintas posiciones, ¿no? Lo mismo directamente lo que hizo Milei de llamarlos dictadores, y de llamar o Macri llamando a que intervengan las Fuerzas Armadas, que lo que hizo Boris o Lula. Pero hay que tomar nota de que la región está muy, muy desarticulada, digamos. Es decir, la sensación entonces que podemos compartir, esto me lo dirás vos, digo, es va a ser muy difícil si no es de manera muy efectiva y contundente y en el corto plazo poder revertir esta situación de tensión extrema en Venezuela. Y poder encontrar, encauzar, en todo caso, nuevamente un proceso de discusión. Todo parece bastante partido y cada sector parece estar en una posición irreductible. Totalmente, me parece justamente eso lo que deja, que una oposición diciendo que gana por el 60% y un oficialismo ya ungido como para como el ganador de las elecciones. Me parece que entre esas posiciones no hay diálogo posible, al menos ese es el escenario actual. Estamos hablando con Dalsil Lanza, periodista internacional. Dalsil, bueno, a modo de cierre y agradeciéndote tu participación y tu predisposición para hablar con nosotros, ¿qué es lo que esperás para las próximas horas, para los próximos días, en términos de lectura de lo que puede pasar en Venezuela? Bueno, y tratando, digamos, de que haya cierta... Si bien de los dos lados dicen que llaman a manifestarse pacíficamente, eso no es lo que se está viendo en las calles. Así que sí, ojalá que prime este llamado de las dos partes y que no haya más violencia y que logren, digamos, encauzar digamos, este proceso. Lamentablemente no tengo mucha esperanza, pero siempre hay que ser positivos igualmente. Bien. Dalsil, gracias por estar en contacto con nosotros. Un abrazo para ustedes, gracias. Dalsil Lanza, periodista especializada en temas de política internacional, acá con nosotros, en Punto de Referencia.